Bien, buenas tardes. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? A ver si me escuchan, a ver si me escriben un mensajito, a ver si me están escuchando. Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta clase de calorimetría. La idea es, como habíamos dicho ayer, para los que estuvieron un rato con nosotros, es eh, tratar de avanzar un poquito en este tema, descomprimirlo un poco, porque el cuatrimestre se nos hace corto y este tema tiende a ser un poco pesado al principio, ¿no? No es difícil, pero es un poco extenso, así que eso es la motivación de tener estas clases, es ir un poquito más ambientado a la hora de estar en las clases allá en el Instituto Junín. Bien, la otra situación que quería hablarles, decirles es que esto no tiene nada que ver con el Instituto Junín, esto es una cuestión totalmente aparte, ¿verdad? La responsabilidad es totalmente mía, acá no tiene nada que ver Junín, ¿verdad? Esto es algo aparte y para los que me estuvieron preguntando ayer, esto no tiene ningún costo ni nada, ¿verdad? Ustedes no tienen que pagarle nada a nadie porque esto es iniciativa del profesor para los alumnos, ¿verdad? Eh, la dinámica de la clase, bueno, es muy fácil. Ustedes vamos a ir pasando las presentaciones en diapositivas de PowerPoint y por favor cualquier cosa que ustedes necesiten preguntar, escríbanmelo acá en el chat y vamos a dar un espacio ahí para poder contestar. Por favor, pregunten lo que necesiten. Recuérdense que esto es un momento lo vamos a manejar de una manera muy relajada, ¿verdad? Porque no tenemos prisa. Y si esto pues es exitoso, vamos a ver si seguimos utilizando estos medios para ampliar o para evacuar algunas dudas o para seguir trabajando. La idea es que nos vaya bien en el segundo parcial, ¿verdad? Esa es la idea. Eh, si alguno quiere hacer una pregunta antes de que empecemos, por favor escríbame. Eh, si no, vamos a empezar acá con el curso, con la clase de ahora. Quisiera saber si alguno de ustedes ya recibió alguna clase sobre este tema allá en el CBC. ¿Nadie recibió clase todavía? A ver si me comentan. Ok. ¿Y cómo estuvo la clase? ¿Se entendió más o menos? Ok. Ah, Jimena dice que está todo claro. ¿Y llegaron a hacer ejemplos numéricos y problemas o algo así, los que ya recibieron o no? Ok, bárbaro. Sí, sí. Bueno, entonces creo que hoy vamos a tener una buena, nos va a servir bastante porque el tema de calorimetría realmente no es hacer problemas. Hay que entender primero bien la teoría. Después los problemas van a ver ustedes que son bastante fáciles si uno domina la teoría. Vamos a hacer así, vamos a hacer más o menos media hora, 40 minutos, vamos a ver la teoría y luego en la siguiente hora vamos a tratar de ir haciendo algunos problemas, pero no son problemas de parcial, pero digamos adaptados para poder entenderlos mejor, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar, el tema es calorimetría. El tema arranca con
dos definiciones fundamentales que son trabajo y calor. Si tuvieran a mano una lapicera y una carpeta sería bueno, ¿verdad? Para que fueran tomando nota de todo lo que vamos a hacer. Bueno, recuérdense ustedes que trabajo, habíamos visto cuando hicimos la unidad de energía, habíamos visto que trabajo era era una expresión de la energía, vamos a decir. Decíamos que energía era todo lo que era capaz de producir un trabajo, pero esa no es una definición, porque la física en realidad no define lo que es ni trabajo ni energía, solo lo describe. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es trabajo y qué es calor? Vamos a diferenciar esto bien en dos maneras. Trabajo es la energía que se va a manifestar cuando hay una fuerza, así como lo veíamos en nuestra clase de energía, que había una fuerza que actuaba sobre un objeto y vamos a pensar que sobre ese objeto está actuando, está desarrollándose un trabajo, perdón. O sea, el trabajo es cuando hay una fuerza. Por otro lado, tenemos la definición de calor. El calor es otro flujo de energía, al igual que el trabajo. Pero el calor está asociado más con los cambios de temperatura y cambios de fase. Acá ya no vemos que está actuando una fuerza. Más que todo, lo que están actuando los factores que determinan que hay un flujo de calor son la variación de temperatura y el cambio de estado de un material, ¿verdad? Esas son las diferencias. Por eso acá dice, los sistemas intercambian energía en dos formas. Trabajo, cuando se hace una fuerza. Y calor, por ejemplo, cuando colocamos al fuego un objeto con agua para calentarla, ¿verdad? Ahí decimos que hay un flujo de calor. Entonces, calor, es lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta parte de acá. ¿Cómo se manifiesta el calor? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos calcular? Bien. Acá se aclara, dice que calor es cualquier flujo de energía, pero eh, que es diferente al flujo de trabajo, es decir, cuando no hay una fuerza actuando. Acá lo vemos, ¿verdad? La energía se está transmitiendo de la llama hacia el agua, pero acá en esta transmisión no hay ninguna fuerza. Es puramente la diferencia de temperatura en la que está actuando. Bien, fíjense que acá viene una magnitud, se recuerdan que magnitud era todo lo que yo podía medir, una magnitud importante en todo lo que va de acá en adelante el curso, que es la temperatura. Bien, la temperatura es una magnitud que lo que mide básicamente es la energía cinética de las moléculas o átomos. Ustedes saben, los que ya llevaron química, que la materia está hecha de partículas que en algunos casos son átomos y en otros casos son moléculas. Bueno, esas partículas continuamente se mueven y como esas partículas tienen masa y tienen velocidad, entonces tienen energía cinética. Si nosotros hacemos el promedio de esa energía cinética, esa es una medida, la temperatura mide eso. En pocas palabras, nosotros podemos decir que la temperatura lo que mide es en cierta manera la velocidad de las partículas de un objeto, ¿verdad? O sea, de los átomos y de las moléculas. Si quiero que pongan particular atención en que temperatura no tiene nada que ver con calor, si ustedes se dan cuenta. Uno en el lenguaje cotidiano los asocia, los hace casi sinónimos, pero en realidad temperatura es una cosa y calor es otra. Calor es un flujo de energía. La temperatura es la medida de la velocidad de las partículas. Yo les recomendaría que anotaran bien clara esa definición
pues a veces me la preguntan, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna duda, algo que haya quedado poco claro hasta el momento. Por favor, me comentan. Bárbaro. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces dice, entramos ya en la parte medular del tema de calorimetría. Yo anotaría en la carpeta que el calor puede provocar dos cosas en un sistema. Eso es lo básico, la parte básica. Cuando hay un flujo de calor a un sistema, pueden ocurrir dos cosas. Una cosa es que se produzca un cambio de temperatura, ya sea que se caliente o que se disminuya la temperatura. Entonces, el calor puede provocar una de sus efectos, perdón, uno de sus efectos es el cambio de la temperatura. El otro efecto del calor es que pueden provocar cambios en las fases o estados de un sistema, ¿verdad? Es decir, cuando el sólido se convierte en líquido o el líquido se convierte en gas, bueno, ahí vamos a observar o ahí podemos suponer que está existiendo un flujo calorífico. Retornando entonces, el calor puede provocar dos cosas. Cambio de temperatura, sería una, y cambio de fase o de estado. Ahora, el detalle importante es que solo va a ocurrir una cosa a la vez. O cambia la temperatura o cambia el estado, ¿verdad? No cambian las dos cosas al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver adelante cuando veamos los problemas. Bien. En esta gráfica, ustedes pueden apreciar qué relación hay entre las diversas fases de la materia a medida que fluye calor. Lo importante de esta gráfica es darnos cuenta cómo se llaman cada una de las transiciones entre cada fase, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el sólido se vuelve líquido se llama fusión, cuando el líquido se vuelve gas se llama evaporación, al revés, cuando el gas se vuelve líquido se llama condensación, cuando el líquido se vuelve sólido se llama solidificación. La otra situación importante es ver que estas flechas indican que para llegar al estado gaseoso yo debo de suministrar calor. Para retornar de gas a sólido tengo que extraer calor del sistema, ¿verdad? Y una cosa importante que vamos a observar en este curso es que el calor lo vamos a escribir como una cantidad positiva cuando está entrando al sistema. ¿Sí? Si yo estoy agregando calor a un sistema, esa cantidad de calor la voy a representar con un signo positivo. Por otro lado, si yo extraigo calor de un sistema, el calor que lo voy a representar con la letra Q, lo voy a poner como negativo, ¿sí? Cuando el calor sale del sistema. Bien, ¿y qué unidades voy a utilizar para medir el calor? Para expresar las mediciones del calor voy a usar la caloría y también voy a utilizar el joule, ¿sí? Cualquiera de las dos unidades. ¿Qué relación hay entre ambas unidades? Lo voy a escribir acá, por favor anótenlo. Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Sí? Esa equivalencia tiene un nombre, se llama equivalente mecánico del calor. Así se llama esa equivalencia. Bien, de esto estaremos hablando más que todo en los problemas, ¿verdad? Bien.
cuando estamos hablando de los efectos caloríficos, vamos a hablar de lo que se llama la temperatura de fusión. Temperatura de fusión. Fusión está asociado al término fundir, ¿verdad? Fundir, que quiere decir pasar del estado sólido, estoy pasando al estado líquido. ¿Sí? Fusión. Entonces, ¿qué es la temperatura de fusión? Es la temperatura a la cual el sólido se transforma en líquido. Esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Por eso ustedes ven acá en la figura, fíjense que para el agua, el hielo se está convirtiendo en líquido a una temperatura de 0 grados. El agua, su temperatura de fusión es 0 grados. 0 grados Celsius, ¿verdad? Ese dato hay que tenerlo siempre en mente porque me va a servir más adelante, ¿verdad? Esta temperatura se le conoce como temperatura de transición de fase también, que ahí lo van a ver en su libro. Otra temperatura importante es la temperatura de vaporización, que es la temperatura a la cual un líquido se convierte en vapor. Acá vamos a tener cuidado con las palabras, porque aparece evaporación también y aparece ebullición, ¿sí? Evaporación, ebullición y vaporización en este curso son sinónimos, son lo mismo, ¿verdad? Por eso decimos que la temperatura de ebullición o vaporización del agua es igual a 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el agua tiene dos temperaturas importantes, la de vaporización, 100 grados Celsius, y la temperatura de fusión, que es 0 grados Celsius. En la temperatura de fusión es cuando el sólido se convierte en líquido, y la temperatura de vaporización cuando el líquido se vuelve vapor. Bien. Vamos a hablar de los cambios de fases. Perdón si estoy siendo un poco redundante o por ahí alguien ya lo vio, pero hay personas que todavía no tienen claro este concepto. Bien, los procesos de cambio de fase, existe uno que se llama fusión, que es cuando un sólido se funde, está cambiando del sólido a líquido, como ustedes lo ven acá en la cera de la vela, se está derritiendo, ¿verdad? Se está fundiendo. Ese es el proceso de fusión, igual que acá, el hielo se está convirtiendo en líquido. Otro cambio importante es la ebullición o vaporización, como ya habíamos dicho, cuando el líquido se convierte en vapor. Acá tienen agua convirtiéndose en vapor y este líquido rojo se llama bromo. Es un elemento de la naturaleza que se está evaporando, ¿verdad? Muy bien. Otro cambio de fase importante es la solidificación. La solidificación, pues, es simplemente cuando un líquido se vuelve sólido. La palabra que suele aparecer a veces en la bibliografía es congelación. Congelación y solidificación es lo mismo, ¿sí? Congelación se usa mucho para el agua, ¿verdad? Pero se hace extensivo para cualquier cuerpo. Bien, otro cambio de fase importante es la condensación. La condensación es cuando un gas o un vapor pasa a la fase líquida, como lo vemos acá. El vapor del aire que estaba dentro de este lugar tocó las paredes frías, las ventanas frías y se volvió líquido, gotas pequeñas de líquido, ¿verdad? Bien, una aclaración en cuanto a palabras. Gas y vapor en este curso es lo mismo. ¿Sí? Por eso acá dice condensación es cuando el vapor pasa a la fase líquida. También podríamos decir es cuando el gas pasa a la fase líquida. En realidad, para ser correctos, la palabra correcta acá es vapor, ¿verdad? Pero hay libros que usan gas también.
Bien, acá está un resumen de lo que son las temperaturas importantes para el agua, ¿verdad? Las temperaturas de transición, que me gustaría mucho si lo pueden anotar en su carpeta, porque las vamos a estar usando un poquito más adelante. Paso a explicar y les dejo un momento para que copien. Acá está el proceso de fusión, que es cuando el sólido pasa a líquido, tiene una temperatura de 0 grados Celsius. La solidificación es la misma temperatura, pero es el proceso inverso, miren, cuando el líquido se convierte a sólido. Lo mismo la vaporización y la condensación, ¿verdad? Ambos ocurren a 100 grados Celsius. Bien, por favor copien esos valores y seguimos adelante. Y si tienen alguna duda, por favor díganme. ¿Se entiende todo hasta el momento? Bárbaro, gracias Jimena. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿se recuerdan que hace 5 minutos más o menos hablamos de que el calor podía provocar dos cosas? Una que era los cambios de fase, otra los cambios de temperatura. Cuando hablamos de cambios de fase, van a encontrar ustedes una terminología muy importante que es, te hablan de los calores latentes. Bien, calor, ¿qué es un calor latente? Es el calor que necesitas para provocar un cierto cambio de fase, ¿verdad? Es decir, cuánto calor se necesita para que un cuerpo, por ejemplo, se funda, o sea, cambie de sólido a líquido. ¿Cuánto calor necesito yo para que una sustancia se condense, verdad? Bueno, eso se llaman calores latentes y se representan en este curso, lo vamos a representar con la letra L mayúscula, ¿sí? Los calores latentes. Entonces vamos a tener calor latente de solidificación, calor latente de condensación, calor latente de vaporización, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos valores van a ser dados en una tabla. Acá lo tenemos, ¿verdad? Para cada sustancia, los calores latentes de fusión, solidificación, vaporización y condensación son datos. Eso se los van a dar seguramente en el examen, ¿verdad? Para el agua, que es el 90% de las veces lo que preguntan en el examen, sus valores son estos, miren. Estos son los valores de los calores latentes del agua. O sea, ¿qué calor necesito yo para que el agua en forma sólida pase a líquida, o de líquido pase a sólido, o de líquido pase a vapor, o de vapor pase a líquido? Sería interesante, sería muy importante que ustedes lo anoten estos valores, miren, porque lo vamos a usar en un momento. Lo único que les pido, por favor, es que corrijan acá. Las unidades de los calores latentes son calorías dividido gramo. ¿Sí? Esto que está acá no debe estar, ¿verdad? Eso que dice caloría Kelvin, no. Calorías dividido gramos. Por favor, anoten esos valores en su carpeta. Muy bien. Vamos a explicar esto porque el día de hoy el énfasis es en la teoría, ¿verdad? Entender un poco esta teoría que a veces es un poco densa, ¿verdad? Fíjense que, ¿qué quiere decir calor latente de fusión? Bueno, este 80 que está acá significa que si yo tengo un gramo de hielo, o sea, la fase sólida, y a ese gramo de hielo yo le agrego 80 calorías,
ese gramo se va a convertir totalmente en líquido, ¿ok? Pero lo importante es recordarse que esto va a ocurrir a 0 grados. Es decir, tanto el hielo antes de que agregarle el calor como después cuando ya se transformó en líquido, ambos cuerpos van a permanecer a 0 grados. ¿Sí? O sea, recordando lo que dijimos antes, si yo agrego calor, solo puede ocurrir una cosa, o cambia la fase o cambia la temperatura. En este caso, cambió solo la fase. Ahora veamos este otro caso. Acá dice que si yo tengo 1 gramo de agua en forma líquida y le extraigo 80 calorías, extraer quiere decir este número este negativo, si yo extraigo 80 calorías, este líquido va a pasar a ser sólido, se va a congelar y esto va a ocurrir a una temperatura de 0 grados, es decir, tanto el líquido como el sólido van a permanecer a esa temperatura. De nuevo, como se produjo un cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Finalmente acá nos está diciendo que para evaporar 1 gramo de agua en estado líquido, necesito suministrar 540 calorías y para condensar 1 gramo de vapor, es decir, volverlo líquido, necesito extraer 540 calorías. Acuérdense que negativo es extraer calor, ¿verdad? ¿Se entendió esto, chicas y chicos? Pregunto porque esto es bien fundamental, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, se entiende, Jazmín. Ok, bárbaro. María, ¿entendiste? Ok. Bueno, seguimos. Tenemos ahora que hablar del otro aspecto relacionado con la transferencia de calor. Cuando el calor fluye hacia un cuerpo o desde un cuerpo, eh, puede provocar otra cosa que no es el cambio de fase. Puede provocar un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces ahí hay una cantidad muy importante que se llama calor específico. Es decir, cuando yo voy a estudiar cambios de temperatura, una de las cantidades importantes se llama calor específico. ¿Qué es el calor específico? Bueno, es si yo tuviera 1 gramo de una sustancia, cuánto calor tengo que agregarle a ese gramo de esa sustancia para que su temperatura suba a 1 grado. Acá lo tienen ustedes escrito. Dice que calor específico es cuánto calor necesito para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado Celsius, ¿verdad? Por unidad de masa, dice ahí, ¿verdad? O sea, por 1 gramo. Eso es lo que se entiende. Y ese calor específico va a depender de la fase que yo esté estudiando, ¿verdad? Es decir, si estoy estudiando la fase sólida, la fase líquida, la fase de vapor. Los datos correspondientes para el agua son estos tres que están acá. Que sería bueno que ustedes lo anotaran y les hago la aclaración acá. Este 0,45 y 0,5 es porque van a ver ustedes que algunos profesores en el CBC usan 0,45 y otros usan 0,5 como el calor específico del hielo. Eso va a depender en la consigna de tu examen, te lo van a mostrar, ¿verdad? Te van a decir qué valor tenés que usar. Yo usualmente en las clases uso 0,5. Así que eso no tiene ninguna relevancia, te lo van a dar en el examen. Entonces, por favor, copien estos valores y seguimos.
acá es donde viene la parte medular de la clase de hoy, el corazón de lo que deberíamos de aprender el día de hoy para, para poder entrar ya de lleno a lo que es la calorimetría. La calorimetría fundamentalmente se estudia con este diagrama, que es el diagrama temperatura versus calor. Es el diagramita este que está acá, que seguramente ya se los han mostrado. Bien, vamos a tomarnos un buen tiempo para ir describiendo esto, ¿verdad? Porque esta es la herramienta fundamental. ¿Qué es lo que reporta este diagrama? En primer lugar, fíjense que el diagrama, los ejes son temperatura en el eje vertical y en el eje X tenemos el calor. En este gráfico el calor está reportado en joules. Bien, fíjense qué representa el diagrama. Dice que esta gráfica es para 1 gramo de hielo que está inicialmente a 30 grados bajo cero y que se va a convertir en agua a 120 grados. Lo que está diciendo este diagrama fundamentalmente es, imaginemos que yo tengo 1 gramo de hielo a menos 30 grados y a ese gramo de hielo le voy a ir agregando y agregando calor. Entonces, fíjense que en algunos momentos, al agregar calor, hay cambios de temperatura. La temperatura se eleva, como en este caso, y como en este otro caso, ¿no? Y en este otro también. O sea que el calor algunas veces provoca cambios de temperatura, como ya lo habíamos dicho. Pero en otros casos, lo que hace es cambiar de fase. Miren. Por ejemplo, acá hubo un cambio de fase de hielo a agua y acá hubo de agua a vapor. Eso es lo que vamos a ir describiendo en estos minutos para entender bien este diagrama. Primera situación que hay que saber es que el calor, ustedes lo pueden escribir en joules o en calorías. Eso va a ser indistinto. En este caso está en joules, puede estar en calorías también. Bien, la segunda situación es esta región que está de acá para acá, es decir, la línea B, está representando el proceso de fusión. ¿Sí? Ahí tenemos la fusión del agua, ¿verdad? Si quieren lo anotamos, ahí, lo voy a anotar acá. Si ustedes quieren copiar el diagrama, sería bueno. Esa región es la región de fusión, donde el agua se está convirtiendo de hielo a líquido. Y la otra región, que está por acá, esa es la región del fenómeno de vaporización, ¿verdad? Está ocurriendo una vaporización en la región de E. Terminología importante. Cuando hablamos de estas regiones planas, digamos, horizontales, estamos hablando de calores latentes. ¿Sí? Las líneas horizontales en ese gráfico hablan de lo que se denomina calor latente, mientras que las líneas que son oblicuas o inclinadas hablan de lo que se llama un calor sensible. ¿Por qué es eso? ¿Qué quiere decir? Bien, a lo que hace referencia, que sea calor latente o sensible, es una terminología antigua que decía que si yo tocaba el objeto mientras está absorbiendo calor en esta región, yo iba a sentir un cambio de temperatura. Como lo ven ustedes acá, la temperatura sube, ¿verdad? Entonces yo sentiría un calor, por eso se llamaba calor sensible. Mientras que si yo tocaba un hielo que se está convirtiendo en agua, no iba a sentir ningún cambio de temperatura. Por eso se le llama latente, porque latente quiere decir como escondido, ¿verdad? Como que no se ve, oculto.
Bien, siguiendo con la descripción de nuestro diagrama. Empezamos con 30 gramos de hielo y agregamos 62,7 joules. Eso nos hace llegar hasta este punto. En este punto, en el punto donde termina la gráfica, la línea inclinada, en ese punto nosotros tenemos hielo, ¿sí? Hielo a 0 grados, es decir, está la fase sólida. ¿Sí? Eso hay que anotarlo porque nos va a orientar un poquito, ¿verdad? Es decir, esta parte de ahí tenemos hielo. Todo esto incluido el punto, ¿verdad? Si nosotros vamos a este otro punto de acá, este de acá, ahí tenemos líquido, agua líquida, en forma líquida, ¿verdad? Entonces vamos a poner líquido. Si nosotros vamos a este punto de acá, este punto que está por acá, tenemos líquido también. Y si vamos a este punto donde termina esta región acá, vamos a poner por acá, ese puntito de ahí, todo el sistema está en forma de vapor. Bien, por favor, sería interesante que anoten eso, ¿verdad? ¿Qué hay en cada uno de esos puntos representativos del diagrama T versus Q? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda, algo que no se haya entendido. Si quieren preguntar algo, me avisan. Muy bien. Ok. Bien. Voy a borrar las líneas estas que hice para seguir la explicación. Bien. Entonces ya sabemos qué existe en cada punto, en cada región, ¿verdad? Desde acá hasta acá tenemos hielo, de acá hasta acá tenemos líquido y de acá hasta acá tenemos vapor. Una característica, un rasgo importante en este dibujo, si ustedes se dan cuenta, acá hay una línea que está como cortada, ¿no? Que tiene un pico acá. Eso es simplemente por una cuestión de escala, ¿verdad? Esta línea era en realidad mucho más extensa, pero para que el cuadro entrara en una sola hoja, entonces la acortaron. Esto no tiene ninguna relevancia más que es un cambio de escala, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué hay en medio de esos puntos que hemos señalado? Bueno, eso en este estudio se conoce con el nombre de mezclas en equilibrio. Si quieren anotarlo, ¿verdad? Estas regiones, por ejemplo, esta la línea B y la línea D, esta que está acá, en esas regiones hay mezclas en equilibrio. Sí, bien, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy en este punto donde hay solo hielo y sigo agregando calor, constantemente se va a ir fundiendo el hielo y se va a ir convirtiendo en agua. Es decir, a lo largo de toda esta línea no hay solo una fase, hay dos fases simultáneamente. Estaría presente el hielo y el agua a lo largo de toda esta línea, ¿verdad? Mientras que acá, en esta región, estaríamos hablando de que la mezcla está constituida por agua en forma líquida y vapor. A medida que yo voy agregando calor, el líquido se va convirtiendo en vapor hasta quedar convertido en vapor en el punto E, en este puntito que está acá, ¿verdad?
Entonces, repitiendo, ¿qué tiene este diagrama de importante? Que él me muestra cómo están constituidas las fases de un cuerpo a medida que voy agregando calor, ¿verdad? A medida que agrego calor partiendo de hielo, se transforma en agua y de agua se convierte en vapor. Este diagrama T versus Q van a ver que es el diagrama que se usa para resolver los problemas. Bien, ahora, otra cosa importante es que el diagrama se puede recorrer al revés también. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, partiendo de vapor, ¿qué pasa si yo extraigo calor? Pues lo primero que va a pasar es que el vapor pasa a líquido y de líquido se convierte a sólido. Van a ver que a veces vamos a dibujar los dos diagramas simultáneamente, ¿verdad? Bien, pregunto si se va entendiendo, si hay alguna duda todavía. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el diagrama o sobre algo que no le haya quedado claro? Bien, pasamos a la parte numérica ya de este tipo, de este tema. Básicamente acá no hay muchas cuentas para hacer, son dos fórmulas las que se van a trabajar. La primera es esta fórmula, que es la fórmula que nos permite calcular el calor necesario para provocar cambios de temperatura. Si quieren, anótenla ahí, ¿verdad? Esta es la fórmula que sirve para estudiar cambios de temperatura. Y les voy a anotar acá de este lado qué unidades vamos a usar en cada cosa. El calor, en calorías, la masa está en gramos, el calor específico lo pongo acá, calorías sobre gramo y grados Celsius. Y la variación de temperatura está en Celsius. Bien, entonces la primera fórmula me permite estimar o hacer cálculos de calor cuando la sustancia está cambiando de temperatura. Es decir, esa, esa fórmula se utiliza en estas regiones. Miren, acá, en la línea C, en la línea A o en la línea E, donde ustedes ven que hay cambios de temperatura. Si quieren, para ampliar el diagrama, podríamos ponerle que acá, en esta región, por ejemplo, vamos a ponerle otro color, en esta región voy a usar la ecuación 1, en esta región, ¿verdad? Cuando tenga que hacer cálculos en la región de vapor. Cuando tenga que hacer cálculos en la región de líquido, también voy a usar la ecuación 1. Y cuando tenga que hacer cálculos en la región del sólido, o sea, del hielo, vamos a poner ecuación 1. Vamos a ponerle acá la flechita para que quede claro. Es decir, cuando yo quiero hacer cálculos en esta región, en esta otra región o en esta otra de acá, ahí voy a usar esa primera ecuación que yo le llamé ecuación 1 y que hace referencia a los calores sensibles, porque hay cambio de temperatura. Muy bien, seguimos. Si nosotros queremos hacer cálculos en los cuales haya cambios de fase, la fórmula que se utiliza es esta otra, miren, que si quieren póngale ecuación número 2. Esa ecuación es para cuando hay cambios de fase. Y el calor, de nuevo, se representa o se mide en calorías. M es la masa que está cambiando de fase. La vamos a expresar en gramos. Y L, el calor latente.
ya habíamos visto en una tabla para el agua tenía ciertos valores. Ese calor latente se escribe en calorías sobre gramo. ¿Ok? Bien. Eso es lo que nos va a permitir hacer cálculos. En la próxima clase vamos a ver todavía otra formulita más, pero fundamentalmente son dos. Vamos a regresar al gráfico y vamos a anotar ahí entonces. Si yo quiero hacer cálculos en la región esta de acá, vamos a ponerlo de otro color, en esta región de acá o en esta región de acá, ahí voy a utilizar la ecuación número 2. La ecuación 2 que sirve para... Uy, esto no se ve. La ecuación 2 que sirve para cambios de fase. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Se puede ver todo en esta gráfica. Cuando uno agrega o extrae calor, pueden ocurrir dos cosas. O que la sustancia cambie de temperatura, como lo vemos en la línea A, C y E, o bien que la sustancia cambie de fase, pero nunca hace las dos cosas al mismo tiempo. O hace una, o cambia de temperatura, o bien cambia de fase. Eso sería el resumen. Numéricamente, para tratar ambos casos, necesito un par de ecuaciones, ¿verdad? Dos ecuaciones que recién les mencioné. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Habían visto esto en el CBC? ¿Lo habían cubierto hasta acá o vieron o no vieron estas fórmulas? Ok, bárbaro, bárbaro. Muy bien, bueno, vamos a parar 15 minutos para ir a tomar algo y seguimos, ¿sí? Así descansamos un poquito porque si no se hace pesado esto. Son las 45 más o menos, regresamos a dentro de 15 minutos, que serían más o menos a las 5 más o menos. Y seguimos con la parte práctica, ¿saben? Así que dentro de 15 minutos nos vemos otra vez, ¿eh? Hasta luego, chicos.